Acababa de anochecer un caluroso día de verano. 5 niños volvían a su casa por esta carretera. De repente, una camioneta se dirigió hacia ellos. Atropelló a 3 de las niñas y mató a una. El conductor se dio a la fuga. Los investigadores recurrieron a la ciencia más avanzada para reconstruir el crimen y así poder saber cómo ocurrió el accidente y también la identidad del conductor. Crímenes imperfectos. Fort Lauderdale, Florida, es uno de los destinos vacacionales más populares de los Estados Unidos. Sus playas y su sol atraen a casi 7 millones de turistas todos los años. Y la ciudad también sirve de hogar a 1,5 millones de residentes. La familia Walker vivía en esta zona de clase media que creían segura y libre de violencia. A la pequeña de los Walker, Nicole, de 6 años, le encantaba el barrio por la gran cantidad de niños que había. Todos jugaban juntos. No le gustaba sonreír. Le decía a la gente, no sé sonreír. Y cuando la gente le hacía de rabiar y le decía, ¿lo ves como si sabes sonreír? Entonces se le escapaba una sonrisa. Siempre llevaba torcidas las gafas, así que yo le llamaba señorita gafotas torcidas. Poco antes del anochecer del 23 de junio de 1992, Nicole Walker regresaba a su casa con otras 4 niñas de su barrio. Acababa de haber una tormenta y volvían por un lado de esta carretera sin aceras. Enfrente de este edificio de apartamentos había un gran charco de agua que había dejado la tormenta. Michelle y Gina Vitello iban con Nicole esa noche. Tenían 10 años por entonces. Íbamos andando por la calle y vimos un charco muy grande. Nosotras queríamos cruzarlo para no salir a la carretera, pero Nicole no quería porque iba descalza y no se quería resfriar. Así que Michelle la cogió en brazos y empezamos a cruzar el charco. Yo llevaba a Nicole en brazos cuando cruzábamos el charco. Y todas las chicas empezaron a gritarme que tuviera cuidado. Y eso es lo único que recuerdo. Y cuando vi el coche y las luces que venían hacia nosotras, empecé a gritar, ¡cuidado! Cuando vieron el vehículo fue demasiado tarde. Nicole Walker y Michelle Vitello fueron alcanzadas. Cuando fui a ver cómo estaba Nicole y vi que le salía sangre por la boca y los oídos, supe que no sobreviviría. Uno de los niños fue corriendo a la casa de Nicole. Llamaron a la puerta y era Joel. Estaba pálido y los ojos se le salían de las órbitas. Estaba aterrorizado. Aterrado, y lo único que podía decir era, han atropellado a las chicas. Han atropellado a las chicas. Las niñas fueron trasladadas rápidamente al hospital. Michelle tenía una pierna y las 2 muñecas rotas y sufrió daños en el hígado. Brooke Mansi, de 9 años, tenía un hombro roto y lesiones en el rostro que necesitaron montones de puntos. Nicole, de 6 años, murió al poco de llegar al hospital. Salieron los cirujanos y nos dijeron que no iba a sobrevivir. Y yo les rogué y les supliqué que nos dieran una mínima esperanza, pero me dijeron que no había ninguna. Nicole murió como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico y múltiples lesiones internas. Según un testigo, un hombre que conducía una camioneta verde con una cubierta de remolque blanca se dio a la fuga. No paró en este semáforo en rojo y desapareció. Sencillamente, no podía entender cómo alguien que atropella con su coche a unas personas se puede ir sin preocuparse de que esas personas puedan morir por no ayudarlas. Y sentí mucho miedo, porque no sabía si lo encontrarían o no.
Los investigadores esperaban que la ciencia pudiera ayudarles a identificar la camioneta y al conductor. ¿Cómo alguien puede atropellar a 5 niñas y darse a la fuga? Susan Walker estaba desconsolada, pero también enfadada por la muerte de su hija Nicole. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede atropellar a unas niñas y darse a la fuga? Sabía que las dejó tiradas en medio de la carretera y lo sabía. El detective Bruce Babcock, miembro del equipo de élite de reconstrucción de accidentes, fue solicitado en la escena del crimen. Justo antes del accidente, los testigos vieron una camioneta verde girar bruscamente y chocar contra unos cubos de basura, y después parar en un callejón cercano. Unos minutos después, el vehículo se volvió a poner en marcha y se fue de la zona por la avenida 33. Cuando se aproximaba al edificio de apartamentos, giró bruscamente y se salió de la carretera atropellando a las 5 niñas. Y matando a Nicole Walker, de 6 años de edad. Según los testigos, la furgoneta aceleró tras el atropello. Bruce Babcock tomó medidas detalladas de la escena del accidente y también hizo fotografías. Cuando llegamos allí, la rejilla de ventilación que se había caído en el charco no estaba, porque un vecino la había cogido para dársela a los agentes. También había una prenda de ropa de Nicole que encontramos en el mismo charco de agua. La rejilla de ventilación era única. Era de una edición especial de una camioneta Chevrolet Silverado de 1980. Babcock también encontró algunos trozos de los intermitentes delanteros del vehículo. El químico forense Bruce Ayala esperaba que la ropa de Nicole contuviera pruebas concluyentes. La primera zona de interés para mi análisis fue examinar la ropa de la víctima, porque muchas veces en los accidentes automovilísticos con peatones la pintura se transfiere de la parte frontal del vehículo a la ropa de la víctima. Ayala encontró pintura en la ropa de Nicole. Bajo el microscopio, descubrió que los desconchones contenían 6 capas de pintura diferentes. Pero la capa exterior era azul y no verde, como los testigos habían indicado. La rejilla de ventilación encontrada en el lugar del accidente coincidía con la marca que tenía en la espalda Nicole Walker. Y la lesión de la parte posterior de la cabeza indicaba que probablemente Nicole hubiera sido alcanzada por el vehículo con la parte del capó. Los investigadores cambiaron la descripción de la camioneta y pidieron a la gente que estuvieran alerta de cualquier Chevrolet Silverado de 1980 con la parte delantera dañada. Se inició la búsqueda del vehículo. Los investigadores sabían que si la encontraban, tendrían muchas posibilidades de determinar quién fue el conductor responsable de la muerte de Nicole. La noticia del conductor que se dio a la fuga indignó a toda la comunidad. Los detectives buscaron por toda Florida la camioneta Chevrolet Silverado. Pasaron 3 semanas hasta que una llamada anónima informó a la policía de que había una furgoneta así, en una casa a unos 30 kilómetros del lugar del accidente. El agente llegó a la casa. Salió de su coche y cuando se dirigía a la entrada principal, vio una furgoneta Silverado azul rodeada por otros vehículos. Había una lavadora justo delante de la furgoneta ocultando su parte delantera. La furgoneta no tenía la cubierta del remolque blanca que los testigos habían descrito. La rejilla frontal estaba intacta, pero no era la original, y el intermitente delantero estaba roto. Además, los neumáticos no coincidían con las marcas encontradas en el lugar del accidente. La furgoneta estaba registrada a nombre de una tal Catherine Pierce, cuyo marido, Ken Pierce, de 52 años, tenía antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol. Una de las víctimas creía recordar que el conductor era un hombre, pero no pudo identificar a Ken Pierce como el conductor del vehículo.
La camioneta aceleró hasta donde estábamos nosotras. Lo único que recuerdo son las luces brillantes viniendo hacia nosotras. Estaba muy confundida por todo. Y ni siquiera recuerdo cuando nos atropellaron, ni nada. Fue muy extraño. Muy extraño. Los investigadores se enfrentaban a dos difíciles tareas. Primero, intentar demostrar que esta era la furgoneta implicada en el accidente. Y segundo, averiguar quién conducía. El problema para nosotros fue recopilar las pruebas que se iban a necesitar para demostrar quién era el conductor de la furgoneta que giró bruscamente en esa carretera y atropelló a Nicole Walker esa noche y se dio a la fuga. Ese iba a ser el mayor reto. A las 3 semanas de la muerte de Nicole Walker, la policía tenía la furgoneta que creían implicada en el accidente. Pero había problemas para determinar dicha cuestión. Si se trataba de la camioneta del accidente, le habían cambiado los neumáticos, la rejilla de ventilación delantera y no tenía la cubierta del remolque que los testigos recordaban haber visto con toda claridad. No había huellas dactilares dentro del vehículo, lo cual era muy extraño. Parecía que la habían limpiado a conciencia. El fiscal de distrito, Ken Padowitz, puso un dibujo de Nicole Walker en su escritorio, una señal de su determinación por averiguar qué había ocurrido exactamente la noche del accidente. Nicole sufrió lesiones generalizadas. Cuando la furgoneta le golpeó el cuerpo, la cabeza se le fue para atrás y se golpeó con el borde del capó del coche. Y entonces la furgoneta dio un giro brusco para volver a la carretera y el cuerpo de Nicole se volvió a golpear contra el pavimento. Por tanto, tenía muchas lesiones internas que le provocaron la muerte. Así que recurrió a una moderna herramienta científica, la animación forense, que puede crear la interpretación virtual de un accidente. La mejor forma de entender el concepto de la animación forense o la reconstrucción es pensar que se trata de una visualización de las opiniones de los expertos. Se tuvo en cuenta toda la información recopilada en el lugar del accidente por el experto en reconstrucción de accidentes Bruce Babcock. Las medidas verticales y horizontales de 50 metros de carretera, los datos que dieron los testigos, las condiciones climatológicas y las lesiones sufridas por las víctimas. La información mecánica de la Chevrolet Silverado de 1980 fue introducida en el ordenador. También calcularon la presión de los neumáticos aproximada y la altura y peso del sospechoso, Ken Pierce, que medía alrededor de 1,80 m de estatura y pesaba 95 kilos. Todo ello afectaría al peso de la furgoneta que atropelló a las niñas. La velocidad era incierta, pero calculaban que iría a unos 50 kilómetros por hora, la velocidad límite de la zona. Michelle Vitello llevaba en brazos sobre su cadera derecha a Nicole Walker, de 6 años, en el momento del impacto. Cuando los animadores introdujeron toda esta información, hicieron un impresionante descubrimiento. La rejilla frontal de la furgoneta de Kenneth Pierce habría chocado con la espalda de Nicole Walker en el mismo lugar y en el mismo ángulo de 22 grados del que informó el patólogo forense en el informe de autopsia de Nicole. Observamos el ángulo de la herida de la espalda de Nicole y medimos también la altura a la que habría estado la niña. Y en ese mismo momento nos dimos cuenta de que las marcas y contusiones coincidían con los elementos de la parte delantera de la furgoneta. Y fue toda una revelación porque era algo crucial para el caso. La animación final tenía 3 ópticas diferentes. Una perspectiva aérea para mostrar lo que había ocurrido desde arriba. Otra desde dentro del vehículo, que habría sido lo que habría visto el presunto conductor Kenneth Pierce. Desde esta posición de ventaja, se puede ver que la cabeza de Nicole habría chocado con el capó del vehículo, causándole el traumatismo cráneoencefálico mortal. La tercera perspectiva, llamada perspectiva de persecución, era desde detrás de la furgoneta. Para más pruebas,
Los investigadores recurrieron a los restos de pintura encontrados en la camisa de Nicole en el momento del accidente. La pintura era azul, pero había otras 5 capas de pintura por debajo. El químico forense Bruce Ayala puso la muestra de pintura en un mortero y lo analizó utilizando un espectroscopio infrarrojo capaz de identificar composiciones químicas. Los resultados fueron transferidos a un gráfico digital. Pero había 6 tipos diferentes de pintura. Había azul metálico, azul no metálico, pasta gris. También había pintura industrial azul metálico, pintura blanca de base y pintura negra de base. Por tanto, cuando registramos el vehículo del sospechoso, encontramos 6 capas de pintura diferentes en una sola furgoneta. Y finalmente, las partículas de plástico encontradas en el lugar del accidente eran del mismo color y material que el intermitente roto de la furgoneta de Pierce. A pesar de no haber huellas dactilares en la furgoneta, se encontró una huella parcial de Kenneth Pierce en una lata que estaba en el suelo del vehículo. Kenneth Pierce fue arrestado y acusado de homicidio por conducción negligente, con resultado de la muerte de Nicole Walker. La animación forense mostró claramente que el conductor habría sabido que atropelló a unos niños en el momento del accidente. Antes del juicio, el vecino de Ken Pierce, Terry Jones, contó a la policía que Pierce le había confesado que condujo su furgoneta la noche del accidente. El señor Jones nos dijo que Ken Pierce se había puesto en contacto con él y le había pedido que fuera a ayudarle a reparar la parte de delante de su furgoneta. También le dio la cubierta del remolque que había quitado de la camioneta. Esa cubierta valía unos $500 y el señor Pierce se la regaló por la ayuda prestada. Kenneth Pierce había sido arrestado y condenado en varias ocasiones. Fue muy significativo descubrir que además de 20 detenciones y condenas por delitos mayores y menores, el señor Pierce tenía 2 condenas anteriores por atropellar y darse a la fuga. En el juicio, los fiscales querían utilizar la animación forense para mostrar al jurado su versión de lo que ocurrió la noche del accidente. Según los abogados de la defensa, la animación era pura especulación y predisponía al jurado. Pero según los fiscales, la animación era una visión objetiva del accidente. El juez admitió como prueba la animación forense. Mostraba a la Silverado yendo dirección norte por la avenida 33, saliéndose de la carretera y chocando contra algunos cubos de basura. El vehículo paró un momento en un callejón sin salida. Después, giró y atravesó dirección sur la avenida 33. Cuando se aproximaba al cruce con Griffin Avenue, delante del edificio de apartamentos, el vehículo se salió de la carretera, giró, se metió en el charco y atropelló a las niñas. La rejilla delantera de la furgoneta golpeó a Nicole Walker, de 6 años, en la espalda en un ángulo de 22 grados, provocándole este enorme hematoma en el momento del impacto. El vehículo dio un giro, aceleró y se dirigió a Griffin Avenue. Esta precisa animación digital muestra que fue una furgoneta del mismo tamaño que la Chevrolet Silverado involucrada en el accidente. Es muy poco probable que no se diera cuenta de que atropelló a un grupo de niñas. De hecho, según los testigos, aceleró nada más chocar contra ellas. Todos los miembros del jurado tenían los ojos pegados a la pantalla de televisión. Y puedo decir que estuve observando cómo miraban el vídeo de la animación y no perdieron detalle en ningún momento. En el momento del impacto, algunos desconchones de pintura quedaron pegados en la ropa de Nicole, y posteriormente se supo que esa pintura era la misma que la de la furgoneta del señor Pierce. Los daños de la parte delantera de una Chevrolet Silverado de 1980. Contrató los servicios de Terry Jones para reparar los daños de ese vehículo.
Además de las pruebas científicas, los jurados oyeron diversas declaraciones que confirmaban que Ken Pierce intentó ocultar los daños del vehículo tras el accidente y que le confesó a una persona que él fue quien conducía la furgoneta aquella noche. Solo unas semanas después de lo que hubiera sido el 7º cumpleaños de Nicole Walker, el jurado hizo público su veredicto. El acusado es culpable de homicidio por conducción negligente y omisión de ayuda causando la muerte de la víctima. Debido a sus antecedentes penales, el señor Pierce fue condenado a 40 años de cárcel. Me alegro por ello. Este hombre cometió otros 7 delitos en Florida y nunca admitió lo que hizo. Sus antecedentes penales se remontan a 1952. Y lo siento, pero no quiero a este hombre en nuestra sociedad. La ciencia tuvo un papel tremendamente importante en la justicia en este caso. Los expertos forenses utilizaron pruebas físicas como cristal y desconchones de pintura encontrados en la ropa de la víctima. Y así se pudo confirmar que teníamos la furgoneta del accidente y que íbamos en la dirección correcta. Y así es como encontramos al responsable de este crimen. Fue la primera vez que se utilizó la animación forense como prueba en un juzgado de Florida y la tercera vez que se utilizaba en los Estados Unidos. Podemos hacer una recreación de lo que ocurrió, sin tener que destrozar vehículos ni utilizar a personas. Podemos llevar al jurado a nuestro mundo virtual y reconstruir el accidente exacto con una gran precisión. Y se lo podemos presentar así, basándonos en los hechos. Bueno, creo que la animación por ordenador se utilizará cada vez más. Al principio, las animaciones costaban mucho dinero. Pero ahora los precios han bajado y la tecnología las ha hecho más fáciles y rápidas. Y creo que se utilizarán cada vez más en casos como este, ya que muestran la opinión de los expertos sobre cómo ha ocurrido un accidente. Sus intentos por que no le condenaran fueron en vano, ya que la animación forense fue admitida como prueba. De hecho, el Tribunal de Apelaciones dijo que la demostración de realidad virtual del accidente se consideraba como la opinión de un experto en relación al accidente que mató a Nicole Walker. 4 días antes del accidente, Kenneth Pierce fue puesto en libertad por conducir sin carnet de conducir. Por tanto, seguía sin tener carnet de conducir válido en el momento del accidente. Todos los abogados, fiscales, defensores o civiles, ahora tenemos la oportunidad de utilizar un nuevo tipo de prueba dinámica para educar a los jurados sobre temas que desconocen, en juzgados de todo el país. Pero para las víctimas, el comportamiento de Kenneth Pierce de esa noche sigue formulando preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no paró? ¿Por qué no paró? ¿Por qué atropelló a esas niñas? Las dejó en medio de un charco de la carretera y se dio a la fuga. Me gustaría saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué no paró? Bueno, en este caso murió una niña pequeña. Por eso me propuse que la justicia tendría que hacer algo por ella. La familia de Nicole Ray Walker pintó una lágrima en un retrato de la niña y nos dio una copia al inspector Babcock y a mí. Y yo tengo ese retrato en mi despacho para verla a diario. Porque ese retrato me recuerda que todavía existe la justicia en nuestro país. Y el día que no piense así, entonces quitaré de mi mesa ese retrato.